En esta sección que vamos a ver el día de hoy, en el capítulo 6, de los versículos 41 al 59, es interesante ver el número de veces que el Señor Jesús está diciéndole a su audiencia que el creer en Él tiene la implicación de tener vida eterna, que va a haber resurrección al final. Y se lo repite de varias veces, de varias maneras, perdón, y no, hay una dureza de corazón increíble. Que no nos sorprenda también que nosotros en nuestro tiempo le hablamos a múltiples personas y a veces encontramos eso, dureza de corazón. Pero ánimo, porque también Dios prepara los corazones y hay otros que cuando oyen el Evangelio caen a los pies del Señor Jesús. Veamos nuestro estudio de hoy. Muy bien, entonces, como dice la primera diapositiva, vamos a estar en el capítulo 6 de los versículos 41 al 59. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra, porque podemos seguir aprendiendo. Eh, Hemos leído este evangelio quizás múltiples veces, pero qué agradable es que cada vez que lo estudiamos vamos encontrando nuevas cosas con las que te conocemos más, pero también cómo tú vas afectando nuestras vidas, para que busquemos caminar cada día siguiendo los pasos del Señor Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien. Este capítulo, pues ya solo nos va a faltar la última sección. Si ustedes se recordarán, el contexto inmediato empieza con la alimentación de los 5,000 varones, dice el texto, pero hay que agregarle mujeres y niños, y decíamos que fueron como 10,000, 15,000 personas. Estuvieron ubicados en la parte oriental del mar de Galilea o de Tiberias o de Tiberíades. La gente se puso bien contenta cuando pudieron comer, hubo comida en abundancia, y nos dice el relato de Juan que después de eso ya querían agarrar al Señor Jesús para hacerlo su rey, pero él baja el perfil, porque hemos dicho en múltiples ocasiones, todavía no había llegado su hora. Él se estaba manejando de acuerdo a un plan divino y llegaría el momento en que él tendría que cumplir su misión de dar su vida por la libertad de la humanidad, pagar por los pecados, pagar el precio que el ser humano no podía pagar, y con su muerte en la cruz, él satisfizo la justicia de parte de Dios y entonces nos dio acceso a la vida eterna. Y hoy vamos a seguir viendo parte de esto. Luego dice que el Señor Jesús se traslada a Capernaum, que es la ciudad a donde él había trasladado, digamos, su centro de operaciones. Él había desarrollado su niñez, adolescencia y edad inicial adulta en Nazaret, pero vimos por ahí un pasaje en los evangelios donde dice que se traslada a Capernaum. Capernaum era una ciudad a la orilla del lago, una ciudad de pescadores. Así que en esta sección ellos están en la ciudad de Capernaum. Estos son los métodos que hemos visto: el racionalista, alegórico místico, el dogmático. Esta noche no vamos a profundizar en el gramático histórico, lo estaremos dejando para más adelante porque tenemos bastantes pasajes esta noche. Así que empezamos en el versículo 41 y 42. ¿Se recuerdan que Jesús había expresado que Él era el pan del cielo, ¿verdad? Y dijimos que esa era una metáfora. Y dice esta primera parte: entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he descendido del cielo? Tomen en cuenta que habían visto un milagro espectacular, la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Sin embargo, están enfrascados en sus ojos humanos. Cuando Juan se refiere a los judíos, como dice el versículo ahí, ¿verdad? Está enmarcando a aquellos judíos que no creían en Jesús. No está hablando de todos los judíos que vivían en el territorio de Israel en aquellos días, porque los judíos eran tanto los de Judea como los de Galilea,
pero cuando Juan habla de judíos, se refiere a aquellos judíos duros que no cedían en creer en Jesucristo. Así que, para que tengamos en cuenta por qué usa la palabra esa. Como les dije, habiendo visto las señales de Jesús, predomina en ellos el espíritu de incredulidad. ¿Cómo puede ser que venga del cielo? Decían, si conocemos a sus padres. Por supuesto, ellos no sabían que había nacido en Belén y que había cumplido con la profecía que estaba en el Antiguo Testamento de que el Mesías nacería en Belén. Tampoco posiblemente conocían la verdad de su nacimiento sobrenatural, que había sido obra del Espíritu Santo. Bueno, como esto sucedía en Capernaum, han de haber estado al tanto de la familia de José de cuando se movió a Nazaret. A estas alturas, José es muy factible que había fallecido. Lo que se deriva o de dónde sale esta conclusión, por la falta de mención de José en el Nuevo Testamento, a excepción de la niñez de Jesús. Si ustedes ven en los evangelios, José solo es mencionado en la etapa de niñez de Jesús y de ahí no aparece, entonces se deriva que ya había muerto. Y van a ver que en otras escenas se habla de la madre de Jesús y los hermanos, pero ya no se menciona a José. Pero obviamente estos que estaban ahí, sí se habían enterado de José, ¿verdad? Bueno, dice aquí una cita para que veamos este tema de la murmuración, y me voy al Antiguo Testamento. Después de atravesar el Mar Rojo y se encuentran con una zona donde había agua amarga, Éxodo 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué hemos de beber? Y pongo estos pasajes porque vemos que empieza el pasaje de hoy diciendo que estaban murmurando acerca de Jesucristo. Bueno, esto es una costumbre muy común y en este pueblo pues la tenían desde que fueron rescatados de la esclavitud. Por cierto, en esa oportunidad, Dios le dijo a Moisés cómo resolver lo del agua amarga, ¿verdad? Con un árbol que puso la madera y se arregló el agua. Más adelante, cuando el pueblo va en esta peregrinaje rumbo a tierra prometida, llegan a un lugar que se llama Refidim. Ahí no había agua. Y entonces, esto es en Éxodo 17:3. Así que el pueblo sediento murmuró allí contra Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Quiero remarcar el hecho. Imagínese que usted hubiera sido testigo de pasar el Mar Rojo a pie y ver de cada lado izquierdo y derecho, el muro de agua y cómo Dios milagrosamente hace eso. Cualquiera de nosotros podría decir, yo miro ese milagro y nunca más vuelvo a alegar nada contra Dios. No es cierto. Pasa el tiempo, se nos olvida la buena obra de Dios en nuestras vidas y cuando las cosas se nos ponen difíciles, también nosotros empezamos a murmurar, ¿verdad? Y por supuesto, Dios escucha todo lo que decimos. Entonces, tal vez recordémonos de que mejor no hagamos eso. Cuando la cosa se pone difícil, el Señor nos ha dado recursos. Nos ha dado recursos como el de Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos. Antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acciones de gracias. O sea, si la cosa se nos está poniendo cuesta arriba, acudamos a Él. El Señor Jesús nos dijo también, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Pero a veces se nos olvidan estas cosas y andamos todos estresados, apenados, acongojados, ¿verdad? Deprimidos, porque se nos olvidan que tenemos las puertas del Señor abiertas para que accesamos a Él y verter nuestro corazón. Así que no se nos olvide para que no repitamos lo que estos están haciendo en este versículo. Bueno, Jesús, cuando lo nota, les dice, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. En pocas palabras,
por gusto murmuraban, porque el acercamiento en fe a Jesús es un acto que es antecedido por la obra de Dios en los corazones de los que han de creer. Jesús nuevamente vuelve a repetir la promesa del versículo 40, que es con el que terminamos la semana pasada. ¿Cuál es la promesa? Al que cree, Él lo resucitará en el día final. Respecto a este versículo que nos está diciendo que nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y entonces decíamos, el Señor, nuestro Dios, hace una obra en nosotros. Yo me recuerdo que yo me declaré ateo a los 15 años y llegué a los 17 en el quinto bachillerato y me declaraba a mí mismo ateo y me ufanaba de eso. Y leyendo este pasaje digo, ¿cómo es posible que estando en ese tipo de pensamiento, alguien me comparte el evangelio? Por cierto, me pasó algo como lo de Nicodemo, porque el día que me hablaron de Jesús, ese día lo rechacé. Me invitaron a entregarle mi vida y yo dije no. Pero miércoles, jueves, viernes, el sábado, volví a reflexionar en las verdades que me habían compartido y yo, pues, haciendo el recuerdo, me sorprendo. Digo, ¿cómo fue que, si yo negaba que Dios existía, cómo fue posible que esa noche yo estaba, pues, haciendo a un lado esa negación, reconociendo que Dios existía y entregándole mi vida a Cristo? Bueno, como dice el pasaje, Dios hace una obra y nos acerca y nos prepara para tener ese encuentro con Cristo. Y usted quizás podrá tener una historia similar de cómo fue que llegó a los pies del Señor. En el versículo 45 dice así, está escrito en los profetas, dos puntos, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre, viene a mí. Nuevamente se está reforzando lo que acabamos de decir. Los corazones de las personas son preparados previamente. Como dice este pasaje, serán enseñados por Dios. Y aquel que oye y aprende del Padre, viene a mí. ¿Quieren una cita de donde posiblemente el Señor Jesús está hablando esto? Es Isaías 54:13. Dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será la paz de tus hijos. Y aquí está hablando precisamente al pueblo de Israel en ese llamamiento para acercarse al Señor. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿y cómo es que enseña a Dios? Bueno, lo hace a través de su palabra. Recordemos lo que dice Juan capítulo 1, 35 y 37. Vean lo que quiero remarcar aquí es cómo los corazones son preparados. Ahí vimos que estaba Juan el Bautista, estaba predicando, ¿verdad? Enderezar los caminos, ¿verdad? Anunciando que venía el Mesías, llamando al arrepentimiento, y Juan el Bautista tenía sus discípulos. Bueno, pues este pasaje lo vimos. Dice, al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué nos dice? Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¿Ustedes ven alguna dificultad en que estos discípulos siguieran a Jesús? No, porque su corazón ya estaba preparado. En este caso, por la predicación de Juan el Bautista. Entonces, cuando le dice, ahí está Jesús, automáticamente lo siguen. Y esa es la decisión de todo ser humano. Cuando tienes encuentro personal con el Señor, pues o le dice sí o le dice no. Y lo que vamos a estar viendo aquí, el que dice sí tiene vida eterna y el que no, no tiene vida. Versículo 46 y 47. Aclara Jesús, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. En pocas palabras, a Dios nadie lo ha visto. ¿Pero quién sí lo ha visto? Jesucristo. Él es el que proviene de Dios. Él es el que ha visto al Padre. Y entonces agrega, de cierto les digo, el que cree tiene vida eterna. Aquí lo que tenemos que entender es que el acercamiento a Jesús no es el resultado de una revelación mística al hombre, puesto que solo Jesús ha visto a Dios.
Además, es como siempre ha sido. La clave es simplemente creer en Jesucristo. Sencillo, pero para un corazón endurecido, algo sumamente difícil. Versículo 48 al 50 dice, nuevamente, yo soy el pan de vida. Y le recalca, sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Aquí están los dos caminos, ¿verdad? Sencillamente, como estos judíos le hicieron referencia que ellos habían recibido el maná de Dios, ¿verdad? Y que habían sido sostenidos por Dios el pueblo de Israel 40 años. Entonces le decían, ¿qué señal haces tú? Pues Jesús ya no hizo ninguna señal, solamente ya les dice, yo soy el pan de vida. Bueno, y les aclara, como dice acá, el que comió el maná, sí, se alimentó, pero falleció. El que come del pan que es Jesús, ese no muere. Jesús hace ese contraste entre el pan físico y su beneficio temporal de satisfacer el hambre. Pero este pan que era el maná provisto por Dios no evitó la muerte física. Por otro lado, con el pan del cielo, que es creer en Cristo, eso trae como consecuencia la obtención de vida eterna. Entonces ahí les está dando un contraste a ellos, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando Jesús? De la vida eterna, de la necesidad espiritual del ser humano. ¿Se recuerdan de ese pasaje en Mateo 16:26? Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y esa es la vida del ser humano común y corriente, ¿verdad? Viviendo por las cosas que son de este mundo, queriendo acumular, ya sean riquezas, honores, nombre, prestigio, sensualidad, lo que sea. ¿Y de qué le sirve tener todo eso si al final somos eternos en este sentido? ¿Me explico? Somos eternos porque cuando morimos físicamente, la vida sigue. Pero en esa vida que sigue hay una diferencia. Hay una eternidad para salvación y gozo y hay una eternidad de condenación. Pero ese camino se escoge aquí en esta vida. Una vez que muramos, no hay vuelta atrás. Entonces, Jesús está llamando a la gente a que reflexione cuál es el verdadero valor de la vida y es creer en Él, conocerlo a Él. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y ahorita se les empieza a poner más difícil, ¿verdad? Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Bueno, ustedes dicen o pensarán, mire, ¿y por qué Jesús les hablaba de esa manera? ¿Por qué no es un lenguaje, no sé, tal vez más sencillo? ¿Se recuerdan que alguna vez se reunió él con sus discípulos y les iba a explicar una de las parábolas? Y él les dijo, bueno, a ustedes les voy a explicar, pero citó un pasaje del Antiguo Testamento y es que con este tipo de mensajes, los corazones endurecidos siguen endurecidos, ¿verdad? Porque el que tiene un corazón sensible cree en el Señor Jesús. Los que estaban preparados hubieran creído con esta, bueno, hubo gente que sí creyó, ¿verdad? Por supuesto, en todo el tiempo de predicación, pero otros necios que no hubo señales, hubo esto, lo otro, y no quisieron creer. Bueno, les digo que la pone difícil porque dice, si alguno come este pan, vivirá para siempre. Pero ahora le agrega esto, el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, ¿verdad? Y yo me voy un poco atrás, digo, si hubiera estado ahí y no hubiera sido creyente, quizás hubiera sentido de qué me está hablando, ¿verdad? Como dice que está diciendo de un pan que si uno accede a él tiene vida eterna, y ahora dice que ese pan es su carne, ¿verdad? Claro, supongo que era difícil entenderlo. Jesús reitera la promesa de vida eterna para el que en él cree. Y se van a ver que a cada rato lo está diciendo, ¿verdad? El que cree tiene vida eterna. Lo repite varias veces. Pero afirma que el pan del que habla es su carne. Bueno, aquí vamos a conocer otra figura del lenguaje o de la retórica.
Si alguno tiene una hija o nietecita futura, pues puede tomar este nombre para pensarlo. Sinécdoque, ese podría ser un nombre de niña, ¿va? Sinécdoque, pero es una figura de lenguaje. La sinécdoque es cuando el escritor apunta a una parte por el todo o el todo por una parte. Así que cuando Jesús dice que este pan es mi carne, él está hablando de la carne y ahí está diciendo es mi cuerpo, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces es una sinécdoque. Aquí les coloco dos ejemplos. El Salmo 16:9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Cuando usted va a ese salmo, está hablando de la resurrección de Jesucristo en los siguientes pasajes, pero se está refiriendo, dice, mi carne reposará confiadamente y está hablando del ser completo de esa persona. Pero es una sinécdoque porque utiliza una parte para referirse a un todo. Ahora al revés, vamos a ver una sinécdoque cuando se refiere al todo para referirse a una parte. Lucas 2:1. Y ustedes han leído este pasaje. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y ustedes dirán, ala, todo el mundo, todo el planeta Tierra fue pasado por un censo. No, 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 no. Entendemos que fue todo el mundo del imperio romano sobre el cual gobernaba César. Pero este también es una sinécdoque, ¿verdad? Dice todo el mundo, pero se refiere a una parte de la población. Así que cuando Jesús dice que habla de su carne, pues no está hablando de su carne física, sino está hablando de su cuerpo completo. Versículo 52. Entonces viene la reacción de los judíos. Entre los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos estos a comer su carne? Vemos nuevamente que están siendo literales en su manera de pensar. Por cierto, el método que vamos a ver más adelante en otro estudio, que es el adecuado para estudiar el gramático histórico, también le agregan algunos literal. Y entonces algunos objetan, pero es que si lo interpreta literal, Jesús dijo que era su carne. No, el método gramático histórico entiende que el lenguaje tiene figuras de lenguaje como estas que estamos viendo y que obviamente Jesús no está incitando a que estos se vuelvan caníbales, ¿verdad? Pero la ceguera y dureza de corazón, es obvio que el Señor está usando un lenguaje metafórico, pero la dureza de corazón de sus oyentes no les permite entender. Y las personas con las que a veces compartimos el evangelio tienen a veces esa misma dureza. Jesús les dijo, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Estaban molestos con que les estaba diciendo que comieran su carne y ahora les dice, y no solo la carne, sino beber su sangre. Repetimos, es un lenguaje metafórico, ¿verdad? Y obvio, bueno, vamos a ver qué quiere decir un poco más adelante. En el versículo 53 se expresa el pensamiento en forma negativa, porque dice, el que no come y no bebe, ¿qué es lo que no tiene? No tiene vida. ¿Qué tipo de vida? Anoto ahí entre paréntesis, vida eterna. El versículo 54 vuelve a expresar lo mismo, pero en términos positivos. El que come y bebe será resucitado. Y esto quiere decir que tendrá vida eterna. Y si vemos en el pasaje, está repitiendo la idea de distintas maneras, ¿verdad? Con el ánimo de abrir las mentes y corazones de la gente. Imaginémonos que algunos de los oyentes tenían en mente Levítico 17:12. Aquí se los coloco. Por lo tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre el extranjero que habita entre ustedes. Entonces estos judíos nos dicen que comamos su carne y ahora les dice que hay que beber su sangre. Y si ellos tienen en mente esta escritura, ahora dirían que lo que está haciendo este
blasfemo, podrían haber dicho. Obviamente Jesús no iba a decir algo que fuera en contra de las escrituras. Y como noto ahí en Buen Chapín, el oír esto fue como para que le diera patatús, ¿verdad? Entonces esa palabra es muy de por acá, pero quiere decir que le diera una baja de presión intensa causándole un desmayo, ¿verdad? Eso casi era para que se fueran de espaldas con esto que estaban oyendo de Jesucristo. Por cierto que busqué un sinónimo de patatús, también es soponcio. Entonces van aprendiendo nuevas palabras, ¿verdad? Bueno, por otro lado, algunos han interpretado que el Señor con estos versículos está prefigurando la mesa de la comunión, la Santa Cena, y que por lo tanto el participar en la Santa Cena tiene un valor salvífico, pero esto es un error. Recuérdense, la Santa Cena la instituyó el Señor Jesucristo como un acto de conmemoración, de recuerdo de la obra que Él realizó en la cruz. Entonces, pero les puse esto porque hay algunos grupos que han interpretado que participar de la comunión tiene un valor de salvación, porque el que come y bebe, ¿verdad? No, no, no. En este pasaje Él no está hablando en ese sentido de la Santa Cena. Jesús, ¿de qué sí está hablando? De su muerte en la cruz. Su cuerpo y su sangre ofrendados en un sacrificio expiatorio, ¿verdad? Y miren, esto de que es por fe, si eso viene, ellos ya lo conocían, ¿por qué creen ustedes que todo el sistema del ritual judío, de todos los sacrificios, el sacrificio anual, el chivo, famoso chivo expiatorio y todo lo demás, eso prefiguraba la obra de Cristo en la cruz? ¿Y qué tenía que hacer el judío? Creer que por lo menos a cuenta de lo que iba a hacer Jesús, este sistema le estaba proveyendo un perdón de pecados de parte de Dios a cuenta de la obra de Cristo. Entonces, esto no era nuevo, pero el corazón endurecido no lo lograba entender. Porque mi carne, dice Jesús, es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Una vez más, reitera, ¿verdad? Verdadera comida y bebida, en contraste con el maná que sustentó la vida física temporalmente. Sin embargo, Jesús provee vida eterna a los que en él creen. Y en este sentido, pues él es esa comida verdadera, esa bebida verdadera, porque su efecto es eterno. El que come y bebe, quiere decir, cree en él, permanece en él. Eso quiere decir que se establece una relación eterna. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a la gente en esto? Solo es que crean en mí, que es lo que le dijo, el que ha enviado el Padre, ¿verdad? Cuando él les decía, yo soy, ¿verdad? Él es el Mesías, él es el Señor. Era relativamente sencillo. Incluso se recordarán de Mateo después de la resurrección, que él no estuvo en la primera visita que Jesús les hizo. Y cuando, no Mateo, Tomás, perdón, Tomás. Cuando llega el Tomás, el Señor, no, yo no. Yo si no lo veo, si no meto mi dedo donde le pusieron los clavos y la lanza, no voy a creer. Y en eso se presenta el Señor Jesús, ¿verdad? El pasaje no dice que le dijo, a ver, ven, le dijo el Señor Jesús, toca. No dice que Tomás haya hecho nada, sencillamente dice, Señor mío, Dios mío. Eso era todo. Ahí fue el momento de Tomás, Señor mío y Dios mío. Versículo 57. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Entendamos, el que me come, ¿quién es? El que cree, el que reconoce quién es el Señor Jesús. La vida eterna proviene de Dios por medio de su mediador, Jesucristo, ¿verdad? Por lo que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Cuántas veces lo está repitiendo? Múltiples veces, ¿verdad? Y vamos llegando casi al final. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Este es el pan, y ya vimos que era una metáfora,
Pero cuando dice que descendió del cielo, aquí hay una palabrita más. Esta es una metonimia, uso de una palabra en lugar de otra, sugerida por la primera, o el efecto de una acción en lugar de la causa, o usa el símbolo o la seña en lugar de la realidad. Ok, ¿por qué es metonimia? Porque lo que quiere decir ahí, este es el pan que descendió de Dios, y en vez de decir de Dios, dice descendió del cielo. Así que esta es una figura del lenguaje. Lo que está diciendo Jesús es, vengo de parte de Dios, ¿verdad? Y estamos haciendo este repaso de las figuras del lenguaje que puede servirnos cuando estemos leyendo otros pasajes, que vamos entendiendo que hay lenguaje figurado. Y llegamos al final y dice, estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Recuerden que la gente lo encuentra en la ciudad. Va a haber un punto, un momento dado en este largo diálogo, donde se traslada de un ambiente público a una sinagoga. Y como se puede observar, era donde estaban los más entendidos y religiosos, pero fueron los que no creyeron. Para cerrar esta noche, les voy a contar un par de historias. Una fue en Sololá, 1980, ¿verdad? La época del conflicto armado. El Cruzada Estudiantil estaba celebrando una campaña a nivel nacional de evangelismo y organizó evangelismo a través de las iglesias de cada ciudad y pueblo. Y a mí me pidieron que estaba haciendo mi EPS en Nahualá, a 30 kilómetros de Sololá, si podía encargarme de coordinarla. Así que me dieron unos contactos de pastores, un patojo de 24, 25 años, ¿verdad? Llegué a hablar con ellos, hubo un pastor de una iglesia de Dios, que se mostró entusiasmado, me conectó con el de asambleas y otros, y los de la iglesia centroamericana, ellos no se metían con las demás iglesias. Me tocó ir a hablar con el pastor y los ancianos, y les expliqué que era para compartir el evangelio, para llevar la luz a la población de Sololá, y la respuesta fue, nosotros no tenemos ninguna relación ni hacemos ninguna actividad con las otras iglesias porque son pentecostales, me dijeron, ¿verdad? Pues, ¿qué podía hacer? Bueno, sí que trabajamos con los que sí quisieron trabajar, hubieran visto a los hermanitos ahí aprendiendo a evangelizar y todo, y bueno, y se hizo la actividad. Pero esta iglesia, sencillamente por sus propias razones de no mezclarse, porque tenían diferencias doctrinales, aunque el evento era para proclamar el evangelio, no quisieron. Y era una iglesia doctrinalmente bien educada, pero en ese punto no quisieron. Y la segunda historia, esa es más reciente, en un país, y no voy a mencionar porque por ahí tenemos conocidos, unos hermanos que llegan a trabajar ahí, relativamente jóvenes, póngale que son en sus 30, 40 años, es una iglesia de gente así como yo, ¿verdad? De 50 para arriba, y llega el hermano a querer mover a la iglesia, a ganar a otros para Cristo, y esto, y compartir el evangelio, y miraba que la cosa no se movía, ¿verdad? Una iglesia doctrinalmente sana, les puedo decir, pero al final le dijeron, mire hermano, nuestra iglesia, una iglesia pequeña, no hay mucha gente, ¿verdad? Pero todos casi adultos mayores. Le dijeron, mire hermano, nosotros estamos bien así, le dijeron. Entonces no estamos interesados en meternos a eso que usted quiere, de compartir el evangelio y de traer gentes que crean en el Señor para la iglesia. Entonces, al final, en buena lid, el hermano se va a movilizar a otro lugar donde pueda hacer el ministerio de compartir el evangelio. ¿Por qué les cuento esta historia sacada del final del pasaje? Todo lo que el Señor estuvo enseñando, cuántas veces se lo dijo de una, de otra manera, y todo lo demás lo venía acompañado hasta por señales, y la gente sencillamente no quiso creer, ¿verdad? Por lo menos en esta sinagoga. Y les traigo estas historias para que tengamos cuidado nosotros con nosotros mismos, que aunque tengamos a Cristo en nuestra vida, que no se nos va a poner duro el corazón, y que cuando vengan nuevas generaciones
a impulsarnos para que sigamos sirviendo, creciendo, proclamando al Señor, que no vayamos a ser nosotros los que digamos, ah, no me movas el agua, aquí estamos tranquilos, ¿verdad? Que no vayamos a hacer eso, que estemos siempre con nuestro corazón latiendo ferviente y que todo lo que sea con el Señor estemos dispuestos a hacerlo, aunque lo hayamos hecho en el pasado, aunque quizás ya estamos cansados porque hemos servido bastante, que podamos decir como Pablo, ¿verdad? Cuando estaba preso y en sus últimas, ¿verdad? He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona que el Señor da a todos los que le han servido. Así que terminamos esta noche. Gracias porque estemos estudiando esta sección. Al final terminamos diciendo que así como estos hombres en esta sinagoga de Capernaum, teniendo la misma presencia del Señor Jesús, se mostraron duros, incrédulos. Comentábamos que no nos vaya a pasar a nosotros, que aunque tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando hay momentos en que es necesario reactivar la obra de compartir el Evangelio, nosotros sencillamente seamos duros de corazón y no querramos servir más al Señor. Bueno, esperemos que eso no nos suceda y que seamos de los que siempre, para el Señor, vamos a tener un sí. Nos vemos.